Bienvenidos, los saluda su amigo de El Despertar 2601. Espero disfruten el video y sea de su agrado. OVNIs. Objeto submarino no identificado u objeto sumergible no identificado. Desde hace ya varios años, decenas de personas han asegurado haber visto objetos o seres luminosos que habitan en el fondo del mar y que en ciertos momentos emergen de él con rumbo desconocido. Estos seres son conocidos como OVNIs. El fenómeno OVNI hace referencia a los objetos submarinos no identificados que emergen desde debajo de diversos cuerpos de agua como lagos, océanos y mares, y viajan rápidamente con rumbo desconocido. Se desconoce cuándo se realizó el primer avistamiento de este tipo de objetos o seres. Sin embargo, desde hace decenas de años existen archivos que describen a máquinas que emanan luz y que pueden moverse a gran velocidad por el mar. Se pueden encontrar historias de este fenómeno en las culturas sumerias, babilónicas y en bitácoras de navegación de la historia moderna. Se empezó a hablar del tema OVNI desde mediados del siglo XX, cuando Kenneth Arnold visualizó una formación de platillos voladores sobre un monte en Estados Unidos. Desde ese entonces, el fenómeno empezó a explorarse. Sin embargo, más recientemente apareció el tema de los OVNIs que estos. A diferencia de los OVNIs, se encuentran en las gigantescas masas acuáticas que no han sido exploradas y es ahí donde pueden pasar desapercibidos más fácilmente. Cabe recordar que de los océanos que existen en el mundo, únicamente el 5% de ellos ha sido explorado. Lo demás es totalmente desconocido. El controversial fenómeno ha provocado que la CIA abriera expedientes donde ellos mismos afirman que el fenómeno ocurre en otros sitios además de Estados Unidos. El planeta Tierra es inmenso, por lo que se cree que dentro de ella hay una o varias civilizaciones extraterrestres. Algunos ya ocuparon el cielo y los OVNIs las profundidades de las aguas. Muchos creen que se instalaron ahí para no ser descubiertos. California, Estados Unidos, ha sido un punto caliente de avistamientos durante años, así que cuando se empezó a teorizar sobre una posible estructura submarina a 600 metros de profundidad y a 10 kilómetros de la costa de Malibú, en California, no causó mucha sorpresa entre ufólogos y aficionados del fenómeno. Gracias a las imágenes satélite de Google Maps y otras plataformas satelitales, facilitan la visión y revisión de imágenes por cualquiera que desee hacerlo. Las imágenes de esta base OVNI muestran una estructura con forma ovalada, techo con forma plana de 5 kilómetros de ancho y apoyada sobre pilares. Estos pilares guardan una posición heterogénea, guardando distancias simétricas, incluida lo que parece la entrada. La gran mayoría de investigadores coinciden en que, como mínimo, no es una estructura natural. La condición de base submarina de OVNIs ya es otra cosa. Hay mucha controversia. Lo que no cabe duda es que en esa misma zona hay muchísimos avistamientos de OVNIs. La isla Puffin en Gales. Es un lugar de numerosos avistamientos de OVNIs desde 1974. Los informes recogen testimonios sobre luces y objetos saliendo y entrando en el mar. Por este motivo, muchos ufólogos coinciden en que cerca de la isla hay alguna base submarina de OVNIs. También cabe destacar que en localidades cercanas a la isla Puffin ha habido muchos casos de abducciones. Gran parte de personas abducidas en esta zona, tras someterse a hipnosis, han coincidido con todo detalle, que en los trayectos desde donde fueron abducidos hasta donde les sometieron a pruebas, entraban al mar a bordo de una nave. Hablan de grandes cúpulas transparentes en el fondo del mar con edificios y naves en su interior. En diciembre del 2013, MUFON publicó un informe de un residente de Hamilton, Canadá, el cual afirmaba haber visto varios objetos extraños y resplandecientes sobre el lago Ontario. También afirmó haber presenciado cómo estos objetos entraban y salían del lago, afirmando que pudiera haber una base subacuática. En agosto de 1981,
5 testigos que estaban a bordo de un pequeño velero en el lago de Ontario manifestaron que vieron una nave con forma de cúpula volando a poca velocidad a ras del agua. Tras unos minutos del avistamiento, la nave se sumergió en el lago. North Island, Nueva Zelanda, ha sido testigo de muchos avistamientos de ovnis, sumergiéndose en el mar, extendiéndose sus avistamientos a varias islas cercanas. Según varios informes en poder de algunos ufólogos, toda la zona que atraviesa en dirección norte, desde los aeropuertos de Hamilton y Rotorua hacia North Island, es un corredor habitual de ovnis, con una dirección a una base submarina. Entre enero y marzo de 1995, hubo docenas de avistamientos de estos objetos yendo y viniendo, sobre todo de noche, en la costa de North Island. Un particular avistamiento a plena luz del día ocurrió el 9 de marzo de 1995, cuando 2 pescadores que volvían a puerto vieron en el cielo, sobre su barco, un objeto con forma de bola de color plateado, muy brillante. En su parte trasera tenía una especie de luces rojas que dejaba una estela del mismo color. El avistamiento no duró ni un minuto, pues justo después de ver el objeto en el cielo, se sumergió a toda velocidad en el agua. Este avistamiento fue corroborado por otros 2 testigos excepcionales, las torres de control de los aeropuertos de Hamilton y Rotorua. Raramente, los aeropuertos y o las torres de control dejan reflejado en ningún sitio cualquier cosa relativa a este fenómeno, pues en este caso, las 2 torres de control dejaron reflejado en su base de datos el avistamiento. Las 2 torres de control coinciden exactamente en la descripción del objeto avistado. Lo describen como un objeto con forma esférica de color plateado y con una luz trasera de color rojo, pasando a gran velocidad dirección hacia el norte. Este avistamiento tuvo registro de más testigos, menos importantes que las torres de control, pero igualmente valiosos. Varios testigos llamaron a la emisora de radio local informando y preguntando por un objeto plateado redondo, que dejaba una estela de color rojo pasando a toda velocidad por la ciudad. La isla de Puerto Rico ha tenido numerosos relatos de avistamientos de ovnis y osnis, en su costa noreste y sureste, donde se han visto naves sumergiéndose y emergiendo a gran velocidad. En estas zonas de Puerto Rico hay una gran presencia de la Armada de Estados Unidos, que según algunas informaciones estaría haciendo seguimiento y monitorización de supuesta base submarina. El ufólogo e investigador Nick Redfern habló recientemente de un testigo, exmando operativo de la Armada de Estados Unidos, el cual afirmaba que los avistamientos de ovnis en esa zona son muy habituales. Las aguas tranquilas del lago Titicaca, en la frontera de Perú y Bolivia, no solo son las aguas navegables a más altitud del mundo, sino que también albergan una gran cantidad de actividad del fenómeno, además de la localización de una supuesta base alienígena subacuática avanzada y antigua. Una mayoría de ufólogos afirman que el nivel avanzado de la agricultura, el riego y la astronomía, así como las estructuras que sugieren técnicas avanzadas de construcción, les llevan a creer que en algún momento una raza extraterrestre residió en Tiahuanaco. Se han encontrado numerosos textos y estatuas en las inmediaciones del lago Titicaca, que parecen representar antiguos dioses submarinos de Mesopotamia, dioses que según afirman eran de una civilización alienígena que alguna vez residió bajo las tranquilas aguas del lago. Un ex-marín de Estados Unidos, Frank J.M., que sirvió en la bahía de Guantánamo, Cuba, a finales de la década de 1960, afirmó que hay una base alienígena bajo el agua, cerca de la costa cubana. También afirmó que el ejército de Estados Unidos grabó en muchas ocasiones las entradas y salidas de estos ovnis, cerca de las costas cubanas. Frank J.M. contó en una ocasión, estando en un buque de la Armada de Estados Unidos, cerca de la costa, vieron cómo a lo lejos, a baja altura, se acercaba un ovni a media velocidad. Como unos 500 metros del buque, el ovni empezó a sumergirse en el agua. Su estructura era metálica con luces azules en todo su perímetro,
Cuando se sumergió por completo, se veía a través del agua las luces azules. Pero a los 30 segundos de haberse sumergido, se iba perdiendo la imagen de las luces, lo que indica que se sumergió a gran profundidad. El lago Erie en Cleveland, Ohio, es uno de los 5 grandes lagos de América del Norte, el cual tiene una larga historia de luces extrañas y fenómenos inexplicables. En los últimos 20 años también han aumentado los avistamientos en el interior y lejos del lago. Entre los habitantes de la zona es muy común escuchar historias de objetos sumergiéndose en el lago. Entre esas historias hay una particularmente famosa en la localidad que ocurrió en 1988. Sheila y Henry Baker relataron ante la Guardia Costera local los siguientes hechos. Estaban en el lago pasando el día patinando. En esa época del año estaba helado, con un grosor bastante considerable. A lo lejos, vieron acercarse una nave con luces rojas y azules alrededor. La nave se posó en el lago helado. Del apartado salieron unos objetos más pequeños triangulares, que también se posaron sobre el hielo, para a continuación empezar a dar vueltas por todo el lago helado. En un momento determinado, la nave y los objetos triangulares empezaron a hacer un ruido extraño. A los pocos minutos, los ruidos cesaron, y la nave y los objetos triangulares traspasaron el hielo y se sumergieron en el lago. El lago Baikal, en Siberia, Rusia, no se queda atrás, ya que es el lago más profundo del planeta y tiene una dilatada historia de avistamiento de ovnis, entrando y saliendo de sus aguas. Uno de los casos más famosos del lago Baikal data de 1982, gracias a la filtración de unos documentos por parte del exoficial del ejército soviético Vladimir Azazá, quien después de su salida del ejército se dedicó a la investigación del fenómeno. Hay quienes dicen que este cambio de profesión vino forzada por el siguiente caso. En 1982, 7 buzos del ejército ruso realizaban unas maniobras en el lago Baikal. Eran unos ejercicios rutinarios de inmersión y rastreo. Cuando llevaban unos 20 minutos bajo el agua, vieron unas naves extrañas bajo el agua, las cuales se movían a unas velocidades extrañamente veloces para la tecnología de la época. Al día siguiente volvió la unidad de buzos a seguir con sus ejercicios intentando olvidar los hechos del día anterior, aunque les esperaban unos acontecimientos completamente distintos y más graves, ya que a los 30 minutos de comenzados los ejercicios, los 7 buzos vieron bajo el agua unos seres extraños, con unos trajes brillantes y unas máscaras de oxígeno pequeñas y de mejor apariencia a la de los buzos soviéticos. De acuerdo a los informes filtrados por Azazá, cuando los buzos salieron a la superficie y contaron a sus mandos lo que vieron, recibieron la orden de volver a sumergirse y capturar a esas extrañas criaturas. Cuando intentaron cumplir las órdenes, los seres les atacaron con unas armas que disparaban algo parecido a ondas sonoras, las cuales acabaron con la vida de 3 buceadores. Consiguieron subir a la superficie los 4 submarinistas restantes. Atemorizados y heridos, contaron a sus superiores lo ocurrido. Se negaron a volver por los cuerpos de sus compañeros, presos de miedo ante lo que habían vivido. En 2009, la ISS fotografió el lago Baikal, donde aparecen sumergidos en el lago 2 objetos de gran tamaño, los cuales figuran en los expedientes de MUFON y de Fornook. Esta es una pequeñísima muestra de bases submarinas y ovnis en nuestro pequeño y gran planeta, que demuestra que no estamos tan solos como nos hacen creer. Sean lo que sean los ovnis, hay una gran y larga historia de avistamientos. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor y última opinión. No olvides suscribirte, regalarme un gran like y activar la campanita. Gracias.